Bienvenidos a un nuevo vídeo de Spaniard Performance y hoy vamos a estar hablando de un tema muy de libro, pero lo vamos a tratar de una manera diferente y es la sobrecarga progresiva. Así que vamos dentro con el vídeo. Lo primero de todo, para todos aquellos entrenadores que seáis más experimentados, que sepáis que esto parece un vídeo muy básico de cosas que nos explican en la universidad, pero vamos a ir un poquito más allá y, como siempre, intentamos hacer en la página. Y para todos aquellos que estáis estudiando, pues aprovechad para darle una vuelta a la sobrecarga progresiva que estáis probablemente estudiando dentro de la universidad, que os han enseñado de una manera u de otra. Yo realmente no sé cómo os la están enseñando, pero más o menos vamos a tratar cómo se explica la sobrecarga progresiva, qué idea se tiene sobre ella, y después vamos a hablar de por qué este principio que se intenta explicar de una manera tan básica y tan sesgada no es tan así, simplemente porque en el deporte las cosas son mucho más complejas que todo esto. Entonces, la sobrecarga progresiva, básicamente, lo que tenemos que saber es que muchas veces la manera en la que se explica es esta de aquí, que simplemente es sobrecarga de intensidad, sobrecarga de repeticiones totales, digamos, dentro de un entrenamiento, sobrecarga, digamos, que modificando el descanso también. Al final, una de las cosas que se busca dentro de la sobrecarga progresiva es aumentar la cantidad de trabajo total realizado. Trabajo total realizado puede ser, al final podríamos verlo pues en tonelaje, que muchas veces se estudia, en tonelaje total, o en trabajo mecánico total, que eso ya es un poquito más a fondo, pero básicamente en realizar más, hablando de kilos, o realizar mayor intensidad. Si estamos hablando de un trabajo de sprint, de velocidad, de pliometría, siempre más intensidad o mayor volumen a la misma intensidad, pero siempre se entiende de la misma manera. Básicamente esto es una gráfica que explica el progreso dentro de la carga de un entrenamiento y hasta qué punto realmente se puede conseguir ese progreso. En el punto en el que nosotros empezamos a entrenar y aumentando la carga poco a poco vamos consiguiendo resultados, hasta llegar a un punto en el que nos quedamos clavados, realmente no tenemos ningún resultado más allá, y después llegamos hasta el punto de quizá pues llegar a un punto en el que realizamos demasiado trabajo que hace que no consigamos ningún tipo de resultado. En muchos casos esto también podría darse si realmente no estamos haciendo el trabajo suficiente, aunque esto ya es más complicado porque con poco trabajo que hagamos nos vamos a ya plantear en la fase de plato, digamos, en las cuales no conseguimos resultados, pero sí que mantenemos el rendimiento. Por poco que hagamos, al final la fuerza sobre todo se mantiene durante más tiempo, la velocidad durante menos tiempo, pero por poco que hagamos de velocidad, aún así ese volumen residual que tengamos hará que se mantenga. Entonces, principalmente el problema con esto que hay, con este tipo de visión del entrenamiento, es esta. La primera de todas es el entrenamiento a una manera más corta de ver el entrenamiento. Es decir, cuando nosotros programamos una fase, digamos, de 4 semanas, imagínate, en la cual empezamos desde la semana 1 hasta la semana 4, simplemente por la necesidad de tener algún tipo de progresión como en la que observamos aquí, en la cual vamos de menos a más, en muchos casos porque cuando llegamos al máximo del trabajo que nosotros podemos estar haciendo, de la intensidad que podemos estar haciendo, de allí no podemos seguir subiendo, ¿vale? Nos quedamos ahí porque realmente no hay una capacidad de meter kilos o de meter más volumen por falta de tiempo o por falta realmente de fuerza, porque la fuerza no progresa de esa manera tan rápida para que nosotros podamos hacerlo. Al igual que con el trabajo de velocidad, no podemos saltar desde una mayor altura en un depth jump porque si no nos reventamos, porque no podemos añadir 5 centímetros cada semana y eso nunca para. ¿Y qué pasa con eso? Que muchos entrenadores, simplemente por la necesidad de volver a empezar desde el principio, lo que hacen es bajar, si ya hemos llegado hasta una cumbre de la pirámide que todavía no hemos podido aumentar porque tenemos que seguir entrenando, bajar por debajo de ese máximo que nosotros podemos tolerar y volver a subir esa pirámide, y lo que produce eso es que durante las primeras semanas de entrenamiento vamos a estar en unas dosis que no van a ser suficientes como para conseguir adaptaciones. Por lo tanto, siempre pasamos en cada fase que nosotros volvemos a empezar por un proceso en el cual hay una menor cantidad de volumen o de trabajo o de intensidad necesaria para que ese deportista progrese, en vez de mantenernos, digamos, que en ese tope que podemos mantener sin realmente llegar a pasarnos para conseguir resultados. Entonces, este es uno de los primeros problemas que se produce, que simplemente por esa necesidad acabamos cayendo en ese error. La segunda es que siempre se piensa
que más es mejor. Mayor intensidad va a ser mejor, más repeticiones a la misma intensidad va a ser mejor, más repeticiones con más intensidad va a ser mejor, y eso se ve siempre como progreso. Cuando tenemos que tener en cuenta que la intensidad es multifactorial y que no siempre depende de la cantidad del estímulo que estemos dando, sino del estímulo por sí mismo que se le esté dando al deportista. Es decir, por poner un ejemplo, si nosotros estamos trabajando fuerza y el deportista no está mejorando la fuerza simplemente a través de la mejora de la fuerza, podemos empezar a hacer otros tipos de entrenamientos en los cuales utilizamos las metodologías de oscilatorios, con el cual empezamos a utilizar las metodologías de resistencias acomodadas, en el cual empezamos a utilizar el trabajo de sprint, el trabajo de plío, muchos tipos de trabajo, que si estamos hablando de un deportista de fuerza que lo que necesita es seguir mejorando la fuerza, aparte de meter kilos de fuerza que tiene que seguir metiéndolos, utilizar otras metodologías, otros estímulos para ese sistema muscular, ese sistema de tejido conjuntivo que puede ayudar a ese deportista a progresar. No solo a través del volumen y de hacer más, sino a través de cambiar el estímulo que estamos dando. Y no solo eso, sino que el propio estímulo es multifactorial. Si nosotros estamos trabajando con un trabajo de fuerza dinámico al 80%, hay muchas variables dentro de ese tipo de trabajo que pueden hacer que el trabajo que estamos haciendo y que el estímulo sea similar, pero el volumen cambie y la intensidad cambie. El rango de movimiento, lo primero de todo, mayor, menor rango de movimiento. La velocidad de levantamiento, tanto de la fase concéntrica como de la fase excéntrica, haciéndolo más lento o haciendo una caída muy rápida en la cual el momento lineal aumenta y por lo tanto en el momento que paramos la carga, el pico de fuerza que se produce es muchísimo mayor. La preparación del deportista, digamos, el readiness sería cómo se encuentra ese deportista cada día, dependiendo de cómo ha dormido, de cómo ha comido, del entrenamiento previo que ha tenido, de los entrenamientos deportivos que ha tenido. Eso va a cambiar directamente ya de manera natural la intensidad del propio entrenamiento. El descanso entre series, entre ejercicios, entre repeticiones, cambiándolo, haciendo clusters, haciendo muchas más cosas que se pueden hacer. Y los patrones de movimiento. Un trabajo de fuerza dinámico del 80% entre una sentadilla y una sentadilla búlgara, por ejemplo, una pierna, va a cambiar completamente el patrón de movimiento. Ya no solo que esté en una única pierna el trabajo que estamos realizando, sino que el patrón de movimiento cambia por completo, las estructuras que trabajan cambian por completo, la estabilización, etcétera, etcétera. Hay muchos cambios que se producen simplemente alterando el propio ejercicio. Entonces, no solo es hacer más de lo que ya estamos haciendo con más carga, sino cambiar el estímulo. De muchas maneras se puede hacer ese cambio de estímulo. Por lo tanto, para mí, esta gráfica que vemos aquí debería representar a nuestros KPIs, que básicamente son nuestros tests, nuestros datos que nosotros obtenemos de ese deportista para saber cómo está progresando ese deportista. Ahora bien, hay que entender que cada uno tiene los datos que tiene. Desde MyJump, que se podría ser lo más fácil con un teléfono, hasta tener plataformas de fuerza, hasta tener fotocélulas y toda esta información que ya empieza a ser más valiosa, y no solo eso, sino que más difícil de interpretar. Y teniendo en cuenta que dependiendo de los KPIs que nosotros tengamos para evaluar el entrenamiento, hay algunos KPIs, es decir, algunos datos que van a aumentar y algunos datos que se van a mantener en plato, y quizá algunos datos que incluso bajen un poquito. Es decir, si nosotros estamos trabajando en un trabajo de una acumulación de volumen de fuerza dinámica, estamos trabajando con 70, 75, 80, 90% de nuestra RM en trabajo de fuerza y estamos metiendo una serie de trabajo de plío también, pero la mayor parte del volumen de nuestro trabajo se basa en ese trabajo de fuerza, podemos esperar en algunos casos de algunos deportistas que debido a una fatiga, por lo menos momentánea, se produzca una serie de bajada dentro de los datos de rendimiento que podemos tener de reactividad, de salto vertical, de velocidad, y eso puede producirse, incluso un plató a veces. Entonces tenemos que comprender los efectos potenciales que pueden tener el entrenamiento en el que nosotros nos vamos a encontrar. Tenemos que tener unas variables que sepamos que nosotros entendemos que van a aumentar, unas variables que entendemos que pueden bajar y observar si eso se está produciendo, y si eso se está produciendo deberíamos seguir haciendo el entrenamiento que queremos. Hacer un inciso aquí realmente, si nosotros estamos trabajando con un deportista que depende de una serie de parámetros de rendimiento, como puede ser esa reactividad o esa verticalidad, ese salto vertical, yo nunca recomendaría que hagamos el entrenamiento que hagamos, se produzca una gran cantidad de pérdida de esos parámetros de rendimiento, simplemente porque esos parámetros de rendimiento definen al deportista. Entonces, no podemos sacrificar esas propiedades principales por otras propiedades que podamos estar buscando. Entonces, para hacerlo de una manera más práctica, nos basamos en 3 pasos principales. Lo primero, que es tomar acción dependiendo del reporte que tengamos, de los datos que tengamos de ese deportista y de los objetivos que nosotros tengamos, como hablamos en el vídeo de la priorización.
hacer pequeñas modificaciones dentro de los ejercicios, principalmente porque tenemos que entender que aunque queramos mantener el mismo estímulo durante un tiempo determinado para que esos resultados sigan sucediendo, el deportista tiene que adherirse al entrenamiento, tiene que gustarle. Si hacemos durante 12 semanas, 14 semanas los mismos ejercicios, con las mismas intensidades, mismos repeticiones, etcétera, etcétera, el deportista va a cansarse muchísimo y uno de los factores que es la involucración, lo involucrado que ese deportista va a estar dentro del entrenamiento se va a perder y eso va a ser una de las peores cosas que podemos hacer. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es variar mucho los ejercicios, sobre todo cuando estamos hablando del trabajo general de fuerza, de potencia, de velocidad, simplemente porque podemos conseguir unas adaptaciones similares simplemente alterando los patrones de movimiento que estamos trabajando con ese deportista. Por lo tanto, el último paso sería seguir testeando. Sigue testeando y observa cómo estos KPIs que hemos estado hablando se van modificando. Y puedes seguir manteniendo lo que estás haciendo con haciendo esas pequeñas modificaciones o cambiar los principios del entrenamiento que estás siguiendo, cambiar el estímulo por completo en el momento en que tú te das cuenta de que no estás consiguiendo lo que quieres y que quizás es momento de pasar a buscar otro tipo de cambio y otro tipo de adaptaciones en el deportista. Así que nada, como siempre te recuerdo que puedes entrar a la comunidad Spaniard si no estás dentro todavía. Te recuerdo que abajo tienes también los links de Spaniard Method 3.0 Foundations y sin material. Te recuerdo que tienes el Spaniard 10 como código de descuento de 10% en el encoder de Bitruf. Y os agradezco, como siempre, que compartáis estos vídeos, estos podcasts con todas aquellas personas que creéis que les puede ayudar. Y nos vemos en el próximo vídeo.